Buenas tardes, mi nombre es María Laura Martínez Contrera. Buenas tardes, mi nombre es Nubia Marlene Bonilla. Con este video planeamos explicar un poco lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. La Ley 100 decreta que el Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, de normas y de procedimientos de que dispone la persona para gozar de una calidad de vida. Es también un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección y el control del Estado. Por lo tanto, este debe ser la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la integridad, la unidad y la participación. Pero no podemos olvidar que la Ley 100 ha tenido modificaciones que se supone han sido para mejorar el sistema. Entre estas podemos resaltar la Ley 1122 del 2007, la Ley 1438 del 2011 y la Ley 1562 del 2012. El Sistema General de Seguridad Social en Salud está compuesto por 3 entes. El primero es el Estado, que es el encargado de dirigir el cumplimiento de los servicios a través de los entes territoriales, como Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y otras más. Segundo, las aseguradoras, como son las EPS, entidades promotoras de salud, las ARL, aseguradoras de riesgos laborales, y las AFP, administradoras de riesgos de pensión. Y tercero, las instituciones prestadoras de salud que pueden ser de carácter público, como son las empresas sociales del Estado, o de carácter privadas. El sistema general contrae beneficios que son el plan de atención básica, plan obligatorio de salud, el planes adicionales de salud, seguros de tránsito o SOAT, atención de eventos catastróficos y otros más. En esta segunda unidad vamos a abarcar sobre el tema de las afiliaciones. Como todos saben, el Gobierno Nacional busca a través de diferentes medios informar sobre los deberes y derechos que tienen los ciudadanos en los diferentes servicios que ofrece el Estado, así como los del Sistema de Seguridad Social Integral. La salud es uno de ellos, y teniendo en cuenta su importancia en el bienestar de la población, queremos resolver los principales interrogantes que se presentan en el sistema de seguridad social en salud, con énfasis en el régimen contributivo, subsidiado y especial. No olvidemos que en la medida que entendamos el funcionamiento del sistema, será más fácil acceder a su servicio. El régimen subsidiado y el régimen contributivo son dos modalidades dispuestos bajo las normas del Estado colombiano para la adscripción y atención a un modelo de salud de la población en el país. ¿Qué es un régimen subsidiado? Es un conjunto de normas que se encargan de regir la afiliación de la población vulnerable al sistema de salud. Al decir vulnerable, se hace mención a aquellas personas que no cuentan con las condiciones para pagar su afiliación a un régimen de salud. La cotización de las personas que son catalogadas dentro de este régimen es pagada en su totalidad o de manera parcial por el Estado o en su defecto por la entidad administradora del régimen subsidiado. Hay que mencionar que es responsabilidad de los entes territoriales la atención del régimen subsidiado, dando cuenta así de sus competencias por la descentralización del Estado.
En este sentido, los municipios, distritos y departamentos deben elaborar sus estrategias adecuadas para la atención de la población pobre y vulnerable en cuanto a salud respecta. Igualmente, los entes territoriales deben vigilar y asegurarse que la atención de las EPS sea la adecuada para la población adscrita al régimen subsidiado, o en otras palabras, que se cumplan con los contratos que se han establecido a través de estas instituciones prestadoras de servicios de salud. En definitiva, el régimen subsidiado es un mecanismo con el que se busca atender a la población más pobre y vulnerable del país y que por tanto no cuentan con capacidad de pago para que logren acceso a servicios de salud por medio de un subsidio otorgado por el Estado. En el caso del régimen contributivo, debemos empezar por identificarlo como el conjunto de normas que rige y orienta a la población que están en condiciones de pagar por su afiliación al sistema de salud, además de inscribir el núcleo familiar. Para considerar que una persona está en capacidad de pago, se tiene en cuenta si son patrones, empleados, pensionados o trabajadores independientes. A su vez, en el régimen contributivo se clasifican a las personas en cotizantes y beneficiarios. Es importante señalar que la afiliación del régimen contributivo es obligatoria e inclusive para la celebración de contratos laborales o de prestaciones de servicio. En cuanto al aporte a la salud, es del 12.5% del salario declarado por el cotizante. En caso que se trate de un trabajador independiente, este tendrá que cancelarlo en su totalidad. Si es un empleado, él debe cancelar el 4% y el empleador el 8.5% restante. Para el caso de los jubilados, ellos deben asumir la totalidad del pago. El cotizante puede seleccionar la EPS de su preferencia. Si se trata de un empleado, debe hacérselo saber a su empleador. Recuerde que los integrantes del núcleo familiar quedarán inscritos como beneficiarios. Beneficios del régimen contributivo. Primero, los que corresponden al plan obligatorio de salud. Segundo, un subsidio económico en caso de incapacidad por enfermedad. Tercero, un subsidio en dinero en caso de licencia por maternidad. Y el otro régimen, que es el especial, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 057 del 2015 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, las personas que se encuentran con vinculación vigente en cualquiera de los regímenes especial, Policía Nacional, Fuerzas Militares de Colombia, Ecopetrol o Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y tengan a la vez una relación laboral o perciban ingresos sobre los cuales deban aportar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberán cotizar sus aportes en su totalidad al Fondo de Solidaridad y Garantía, o sea, el FOSIGA. Para finalizar, en los casos de personas que se afiliaron a entidades promotoras de salud estando afiliadas simultáneamente al régimen especial, deberán tramitar su desafiliación en cumplimiento al decreto 057 del 2015. Gracias. En esta tercera unidad les hablaré un poco de los riesgos laborales. ¿Qué son los riesgos laborales? Son los accidentes y enfermedades que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan las personas. ¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales?
Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, a proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. El sistema de riesgos laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas de desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, con la idea fundamental de actuar antes de que se produzcan los daños y dictar unas medidas que el empresario deberá aplicar con respecto a los siguientes principios generales. Evitar los riesgos, evaluar los inevitables, combatirlos en su origen, sustituir lo peligroso, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva o la individual, dar las debidas instrucciones a los trabajadores. ¿Quiénes son los afiliados al sistema? En forma obligatoria, los trabajadores dependientes, nacionales o extranjeros, vinculados mediante un contrato escrito o verbal, y los servidores públicos. Las personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios o entidades con instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos con una duración superior a un mes. Como segundo vienen las cooperativas y precooperativas del trabajo asociado. Tercero, los jubilados o pensionados que se reincorporan a la fuerza laboral como trabajadores dependientes vinculados mediante contrato o como servidores públicos. Cuarto, los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones públicas o privadas. Y quinto, los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. Y en forma voluntaria tenemos los trabajadores independientes y los informales, diferentes a los mencionados anteriormente, siempre y cuando coticen al régimen contributivo en salud. El valor de la cotización será establecido de acuerdo con el riesgo al que está expuesto, según sea el reglamento por el Ministerio de Trabajo y de Salud y Protección Social. ¿En qué consiste una afiliación a una ARL? El empleado, como responsable de la salud y bienestar de los trabajadores, debe afiliarlos al Sistema General de Riesgos Laborales desde el momento que inicia el vínculo laboral. Para la afiliación, el empleador tiene la facultad de escoger y vincularse libremente a la ARL de preferencia. ¿Qué es una enfermedad laboral? La enfermedad laboral, la Ley 1562 del 2012 la define como la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio en el cual se ha visto obligado a trabajar. ¿Qué es un accidente de trabajo? La Ley 1562 del 2012 lo define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horario de trabajo. ¿Cuáles son las prestaciones económicas? Se encuentran entre ellas incapacidad temporal de origen laboral, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario.
En esta cuarta unidad abarcaremos el tema de pensiones. Las pensiones, en este sentido, forman parte de lo que conocemos como la seguridad social, que busca garantizar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades elementales. Los criterios para el pago de las pensiones dependen de la legislación de cada nación, al igual el monto a recibir. ¿Y qué es el régimen de prima media? Es el sistema de ahorro para la vejez administrado por el Estado a través de Colpensiones. Este régimen cuenta con beneficios predefinidos subsidiados por el Estado. ¿Qué es el régimen de ahorro individual solidario? Es el sistema de ahorro para la vejez administrado por Fondo de Pensiones Privado. La pensión depende del esfuerzo de ahorro. Los afiliados aportan a un fondo solidario para garantizar la pensión a los menos favorecidos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para pensionarse hoy? En el RPM, las mujeres deben tener 57 años de edad y los hombres 62 años de edad y 1.300 semanas de cotización para jubilarse. En la RAIS se obtiene la pensión de acuerdo con el monto ahorrado. Si este no alcanza para financiar una pensión equivalente a un salario mínimo, podrá acceder al beneficio solidario siempre y cuando se haya cotizado al menos 1.150 semanas y cumpla 62 años de edad, los hombres, y las mujeres 57 años. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema pensional actual? El sistema general de pensiones tiene baja cobertura, es desigual e insosteniblemente socialmente. Su baja cobertura responde a la informalidad laboral que no permite que los trabajadores cumplan con los requisitos de tiempo y monto. Pero además, los trabajadores formales, por circunstancia de su vida laboral, tampoco lo logran. La desigualdad se ve reflejada en que solo 1 de cada 10 colombianos llegan a pensionarse por falta de opciones y mecanismos de inclusión al sistema. En el régimen de prima media, a mayor pensión, mayor subsidio. Además, los trabajadores que están en igualdad de condiciones reciben mayor pensión en el régimen de prima media que en el régimen de ahorros individuales solidarios. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Trabajo? Se propone un sistema estructural que proteja a todos los trabajadores, basado en 3 ejes: más cobertura, más igualdad y que no quiebre al sistema. El propósito es que todos los trabajadores formales e informales puedan contar con un ingreso al llegar a la edad de jubilación o retiro, bien sea mediante una pensión o un apoyo del Estado. ¿Y qué es la cotización retroactiva? Las personas que lleguen a la edad de jubilación y no hayan cumplido con la cantidad de semanas requeridas pueden recibir su pensión y a su vez seguir cotizando el tiempo que hace falta. ¿Qué es la pensión familiar? La pensión familiar consiste en que las parejas podrán sumar sus semanas de cotización para completar el tiempo requerido y de esta manera recibir una pensión conjunta. ¿Ese sistema aumenta la edad de jubilación? No, este sistema no aumenta la edad para jubilarse. Bueno, para finalizar, esperamos que este video sea de gran ayuda respecto a las inquietudes con estos temas vistos.